que presente el sujeto al relacionarse con su medio o con su entorno, entonces damos como expresión principal acerca de este tipo de experiencia, los sentimientos, las emociones, los estados de ánimo y las pasiones, ¿verdad? En este caso, entonces, nosotros vamos a ir teniendo en consideración lo siguiente. Cuando hablamos acerca de los procesos afectivos, empezamos con los sentimientos que estos se caracterizan por ser de larga duración, pero de larga duración, pero de baja intensidad. Larga duración como la amistad, no presentan una alta intensidad, por eso es que no hay cambios biológicos o cambios fisiológicos intensos, como aceleración cardíaca, vacío en el estómago, sudoración en la mano, dilatación de la pupila. Eso no ocurriría en el caso de los sentimientos porque son de baja intensidad, pero sí son de larga duración. Y es por eso que allí encontramos esta característica. Los sentimientos además surgen de una evaluación consciente, es decir, los sentimientos tienen conciencia, los sentimientos surgen de cuando nosotros llegamos a considerar el comportamiento de los demás al momento de decir a lo mejor que tal o cual persona va a llegar a ser honesta, sincera, podemos confiar en ella. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta de ese comportamiento, ¿no? Entonces, eso va a llegar a ser los sentimientos. Los sentimientos surgen de una evaluación consciente y esto nace a partir de la interacción que tenemos con los demás, a lo que se conoce como la intimidad. Surge de la intimidad, del compartir nuestra historia con la de otros. ¿Bien? Por esa razón, entonces, es una evaluación consciente y requiere de una expresión cognitivo-subjetivo, porque surge a partir de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos y, por tanto, implica la conciencia del individuo. ¿Bien? A diferencia de los sentimientos, las emociones vienen a ser de corta duración, pero de alta intensidad. Estas son las que experimentamos, como por ejemplo al momento de experimentar la alegría o la tristeza, que nos lleva a cambios fisiológicos. Las emociones, además, van a tener una característica de ser adaptativas. El miedo nos permite afrontar las situaciones de amenaza, el miedo nos permite huir, la tristeza nos permite llegar a aceptar las pérdidas, entre otros. Las emociones entonces son adaptativas. La emoción además es también repentina y de corta duración, pero muy intensa, sobre todo según la experiencia que cada quien puede llegar a presentar. Entre los principales componentes de las emociones, a continuación nos referimos ahora a lo siguiente. Experimentar una emoción significa llegar a presentar entre los diversos cambios que podemos llegar a sentir es el componente subjetivo. Un componente subjetivo de las emociones se refiere a que nosotros llegamos a presentar un estado de conciencia de lo que estamos viviendo. Como por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta que estamos sintiendo vergüenza, vamos a ser conscientes de que nuestro rostro se nos torna caliente. Entonces, eso es el componente subjetivo, referido por eso a que el sujeto experimenta o siente cuando atraviesa un estado emocional. Esta experiencia subjetiva es la conciencia de lo que estamos viviendo y está asociada por ello también hacia los sentimientos, porque es la conciencia de la experiencia. Por otro lado, hablar acerca del componente conductual es referirnos más bien ahora hacia, hacia el comportamiento o hacia las manifestaciones observables. Una persona que está enojada se nota en sus gestos, en su tono de voz, el volumen al hablar, el ritmo con el que habla. Una persona muy nerviosa tiende a hablar muy rápido, una persona que llega a estar muy estresada también y llega a presentar comportamientos. Esas manifestaciones observables se conocen también con el nombre de paralenguaje. Los gestos, el ritmo al hablar, todo eso se conoce como el paralenguaje. El paralenguaje se entiende como aquello que subyace al lenguaje. Por tanto, no es lo que se dice, sino cómo se dice o cómo se expresa. Bien, se presentan así entonces durante la experiencia emocional directa y sobre todo también ante su recuerdo.
El componente fisiológico de las emociones va a hacer referencia ahora a los cambios biológicos. Cada vez que experimentamos una emoción, vamos a presentar un cambio biológico como aceleración cardíaca, dilatación de la pupila, dolor de cabeza, disfunción sexual incluso. Eso es el componente fisiológico, implica los cambios biológicos. Pero las emociones también tienen una expectativa o una disposición que se va a llegar a dar, pero de carácter biológico, la neurobiología o la neurofisiología de las emociones. Tenemos dos áreas principales. Nos referimos hacia el aspecto subcortical y a nivel cortical. A nivel subcortical se encuentra vinculado al sistema límbico, ya que dentro del sistema límbico se encuentra la amígdala. Y aquí es donde se da la experiencia de las emociones, ya que la amígdala procesa las emociones y es el centro de la memoria emotiva. Centro de la memoria emotiva. La amígdala además es el centro del miedo y de la ira. Claro, por lo tanto, nuestras primeras respuestas cuando somos niños o somos adolescentes es de carácter amigdalino. Somos inmaduros al poder llegar a afrontar situaciones complejas, hasta que poco a poco va a ir madurando nuestra parte más evolucionada, que sería la corteza prefrontal. Pero por otro lado, también tenemos dentro del sistema límbico otro elemento ligado a las emociones y se refiere al hipotálamo. El hipotálamo controla la actividad del sistema nervioso autónomo, por eso está ligado al simpático y al parasimpático. Una persona que va a llegar a practicar un deporte de aventura, a lo mejor va a llegar a practicar el parkour, supongamos, y esta persona se va a lanzar de un techo a otro techo, de una casa. Esta persona va a presentar adrenalina, aceleración del ritmo cardíaco, ritmo respiratorio, y eso ocurre por el simpático. Eso implicaría entonces, en este caso, el hipotálamo, pero esto se da a nivel subcortical. A nivel cortical es donde nos damos cuenta también la participación de los neurotransmisores. Bueno, sí se puede llegar a dar en el proceso sináptico. Cuando las neuronas se comunican entre ellas haciendo sinapsis, se presenta la participación de los neurotransmisores. La norepinefrina o noradrenalina, la serotonina, GABA, son neurotransmisores. Y la corteza prefrontal, esta que estamos señalando, es la parte más evolucionada del sistema nervioso. Esta parte más evolucionada del sistema nervioso va a llegar a corresponder entonces hacia la que nos permite evaluar cognitivamente, ser consciente de la estructura que estamos presentando. La corteza prefrontal nos permitiría controlar las emociones y esta madura principalmente hacia la adultez temprana, es decir, cuando llegamos a una etapa donde se da la consolidación de la corteza prefrontal. Esta es la que nos permite controlar ahora conscientemente las emociones. Frente a poder llegar a controlar nuestras emociones o explicar al menos qué es lo que sucede, encontramos entre las principales teorías las teorías cognitivas de las emociones. Y aquí nos encontramos con Shapter Lazarus. De este punto de vista, cuando hablamos acerca de Shapter, Shapter señala que las emociones vienen a ser producto de una doble evaluación. En este caso nos referimos hacia los cambios que vamos a tener a nivel orgánico y sobre todo también de activación fisiológica, seguido también de la situación o del entorno. Cuando hablamos acerca del chapter, entonces, el chapter refiere que al momento de llegar a presentarse a partir de ello las emociones, él considera que surge de una evaluación, entonces, ¿qué hacemos de nuestros propios cambios biológicos y también del entorno donde nos encontramos? Entonces, de esta manera, al momento de llegar a, no sé, cruzar la calle y un carro viene hacia nosotros y se detiene abruptamente antes de embestirnos, nosotros nos quedamos entonces asustados por el evento, claro, y nos damos cuenta que lo que hemos experimentado es una emoción porque sentimos la palpitación de nuestro corazón, claro, ¿no? Sentimos como una corriente helada pasa por todo nuestro cuerpo. Entonces, ahí hay un cambio biológico. Pero también, por otro lado, va seguido de una situación. ¿Por qué? Porque obviamente acontece el hecho de que el carro se nos viene encima. Entonces, al momento de evaluar esta situación, se produce la emoción. Por eso, frente a una situación, se presenta la activación fisiológica primero del organismo. La persona percibe la activación, busca la forma de explicar la activación
Identifica la causa en el ambiente y le pone un nombre finalmente. Claro, ¿no? Primero se da un cambio biológico y luego evaluamos el entorno. Desde la perspectiva de Richard Lazarus, a continuación, desde la perspectiva ahora de Richard Lazarus, tomamos en cuenta lo siguiente. Él considera que las emociones surgen de una doble evaluación también. Nos referimos a una evaluación primaria y una evaluación secundaria. Una evaluación primaria, una evaluación primaria hace referencia hacia el nivel de amenaza. Y segundo, la evaluación secundaria se refiere a la capacidad de afronte. Y ahí se desata el miedo. Regresando al ejemplo anterior, un joven al cruzar la calle y venir un carro encima, diría pues ahora que esta persona se siente amenazada. Claro, su nivel de amenaza es mayor. ¿Por qué? Porque un carro está a punto de embestirlo. Entonces sucede que el nivel de amenaza es bastante alta. Claro, la velocidad, el tamaño del objeto, una máquina. Segundo, capacidad de afronte. No le da tiempo para escapar, no le da tiempo para huir, no le da tiempo para correr. Entonces la persona simplemente llega a presentar el miedo porque su capacidad de afronte es mucho menor. Al ser su capacidad de afronte menor y el nivel de amenaza bastante elevado, entonces la persona desencadena el miedo. ¿Sí? Producto entonces de una doble evaluación. Eso desde el punto de vista de Richard Lazarus. Las emociones pueden llegar a ser, por otro lado, de dos maneras, desde el punto de vista de Paul Ekman. Las emociones básicas o primarias van a ser aquellas emociones relacionadas con aquellas que son innatas como el enojo, la sorpresa, el miedo, el asco, la alegría y la tristeza. Recordemos que estas emociones, según Paul Ekman, surgirían de acontecimientos sociales, o mejor dicho, perdón, acontecimientos que se dan en sus estudios en diversas personas de diferentes culturas. Por lo tanto, no es aprendido. Todas las personas que llegan a presentar estos cambios van a llegar a darse de manera universal. Estos cambios serían entonces universales. Por otro lado, las emociones sociales o secundarias serían aquellas que son aprendidas desde su perspectiva, como la vergüenza, la culpa, el orgullo, los celos, nacen de las relaciones sociales y se inculcan de manera cultural. En cuanto a los estados de ánimo, corresponde a cómo nos sentimos nosotros en algún momento determinado. Y esto se da bajo una perspectiva más bien de tipo circunstancial. Entonces se va a llegar a presentar, sobre todo bajo esa condición, claro, ¿no? De carácter circunstancial. Tiene una menor intensidad que la emoción, siendo relativamente duradera, sí, horas o pocos días, e independientemente también de factores externos. Se origina también en las sensaciones internas de bienestar y malestar de la persona. Por otro lado, en cuanto a las pasiones, corresponde al hecho en el cual el sujeto llega a afrontar una situación. La pasión se caracteriza por ser de larga duración y de alta intensidad cuando se experimenta. Esto indica que las personas tienden a aferrarse a algo y llegar a expresar esta condición o de comportamiento, como por ejemplo la pasión hacia una actividad altruista, ayudar a otras personas, una carrera profesional, como también se puede llegar a presentar una baja pasión. Y las bajas pasiones es cuando la persona se entrega, pero hacia los vicios, hacia el alcohol, hacia las drogas, o incluso pues también eh, hacia las obsesiones. Cuando una persona se obsesiona con alguien, también se concibe eso como una baja pasión. Y las bajas pasiones entonces estarían enfocadas a raíz de ello. Pero los afectos están íntimamente ligados también a otro proceso que nos impulsa hacia una meta o hacia un fin, teniéndose en cuenta en este caso a la motivación. Este proceso motivacional es un proceso en el cual impulsa la conducta hacia un objeto, hacia un fin, hacia una meta.
esta motivación es un proceso donde un motivo llega a impulsar, mantener y dirigir la conducta hacia una meta o hacia un fin, siendo el protagonista de estos motivos las llamadas necesidades, las cuales se van a llegar a expresar también de esta manera. Y la forma como buscamos satisfacer las necesidades es parte del comportamiento que vamos a tener a nivel, pues, motivacional, ¿no? Para ello, entonces, tenemos a continuación factores que participan en la motivación. ¿Qué es lo que hace que presentemos un comportamiento motivado? En este sentido, nos encontramos que la motivación se orienta hacia un cambio, hacia una manifestación biológica. Lo biológico se refiere a que podemos llegar a activarnos en cuanto a lo que viene a ser un cambio biológico. ¿Qué es lo que nos motiva? Uno de los factores que impulsa la motivación es, por ejemplo, la alimentación, el descanso